de rigor expresar antes que nada los agradecimientos y lo propio, lo adecuado cuando no hay tiempo es hacerlo de forma generalizada. Y lo más importante, que es el dueño de casa. Agradezco a Paraguay esta oportunidad que nos brinda a todos, hablo por mí y por el resto, de decir, de comentar un par de ideas, de sembrar un par de ideas, de manera tal de fomentar la discusión y entre todos construir un derecho procesal como se debe, un debido proceso. Hay en Argentina un periodista que también escribe, como muchos periodistas. Tiene un programa de radio durante la noche, es un filósofo de la noche. Y entre los libros que ha escrito, 3, en el primero, relata una historia disparatada, pero siempre de con enseñanza. Yo creo que viene a colación traerlo a este congreso, no solo por el tema, sino que en esta Sudamérica tan futbolista es más que correspondiente al caso. Dice el autor que en un barrio de Buenos Aires vivía el Colorado de Felipe, reconocido en el barrio como bombero por la prestancia, por cómo auxiliaba a sus semejantes, por el servicio a la comunidad, pero sobre todo era reconocido como árbitro de fútbol, como referido. Y Felipe creía que su función como árbitro iba más allá de la línea de cal, estaba más allá del límite del fútbol, del límite de la cancha del fútbol. Entonces, al momento de sancionar una falta, de decidir una falta, sopesaba con cuidado los antecedentes personales de los jugadores involucrados. Y así, al buen tipo, a la buena persona, jamás le iba a sancionar una falta, por más que agarrase la pelota con la mano del área, por más que fuera con los, como se dice en el fútbol, con los tapones de punta, a lesionar al contrario. Al revés, a la inversa, a quienes eran malas personas, al tramposo, al artero, los sancionaba por el solo hecho de correr. Y Felipe creía en la justicia universal y se creía un instrumento de la justicia universal. De esa manera, cambiaba el reglamento, lo hacía a su manera. Es una figura simpática. Todos sonreímos ante eso. Pero porque no somos los jugadores. Porque vemos el fútbol desde afuera. Esta historia no tiene un final según este autor. Parece ser que abandonó la profesión de futbolista, de árbitro de fútbol, en una final donde quisieron terminar a golpes de puño. A partir de ahí dejó ese aspecto de su vida. Ese dedicó únicamente a ser bombero, pero hacía muy bien. La cuestión es que el juez no tenía límites. Hacía lo que se quería, lo que él quería, pensando justamente en esa idea de justicia universal. El problema que nos ocupa, de lo que someramente voy a hablar en este caso, es la limitación del juez. En algunos aspectos. Es indudable que el juez tiene poderes, detenta un poder, es depositario de un poder. De hecho, integra lo llaman poder, el poder judicial. Y para ejercer el poder, tiene dos cosas, dos maneras. O los actos de poder que realiza se los impone la ley, o los actos de poder que realiza se los permite la ley. Y eso permite diferenciar lo que son los deberes judiciales de las facultades judiciales. Un deber judicial es la imposición de conducta que el legislador le hace al juez para que el juez realice la conducta esperada. Y así el juez tendrá el deber de fallar, tendrá el deber de proveer la instancia,
y si no lo hace, será pasible de la sanción. Pero en ciertas ocasiones, el legislador no le impone la conducta, sino que le da la posibilidad de optar, de decidir si hacer algo o no hacerlo. A eso llamamos facultades. Es obvio, a primera vista, que los deberes tienen en sí mismo una mayor limitación que las facultades. Limitación que nace de la ley, de la precisión de la ley. Haga usted esto, dicte sentencia en tantos días. Antes, mejor, pero no más allá de esos días, no más allá de ese término. En cambio, en las facultades es donde el juez puede actuar con cierta arbitrariedad, porque lo que tiene sobre sí es solo una facultad, una aptitud que podrá usarla o no podrá usarla. La historia de la humanidad es la historia de la lucha por el poder. Y es la lucha de las personas, de los ciudadanos contra el poder. Lucha por y lucha contra. La única manera de soportar el poder es establecer de antemano límites, más allá de los cuales no es legítima la actividad de quien detenta el poder. En el caso de las facultades judiciales, tradicionalmente se consideran tres principales, las tres grandes. Las ordenatorias, es decir, las que se dan al juez de manera tal de poder ordenar en su carácter de director del proceso los pasos procesales, o mejor dicho, las medidas que en cada circunstancia correspondan, de manera tal de llegar eficazmente a su fin, a su objeto, que es la sentencia. Las combinatorias, es decir, aquellas facultades de obtener, de combinar, como dice la palabra, una conducta de alguien. Y por último, las sancionatorias, es decir, aquellas facultades que se le otorgan al juez para que en caso de que alguna de las partes o sus letrados quebrante el principio de moralidad procesal, sancionar, traerlos al orden. Vamos a esperar a la redundancia este orden. Vamos a comenzar por las combinatorias. Una forma de limitar esa facultad es establecer claramente para qué están las facultades combinatorias, qué es lo que persiguen. Estamos hablando de las sentencias. Cuando, de cierta manera, Adolfo Alvarado Belloso, que en el plano de la realidad social ocurre un conflicto y eso altera la paz social y nadie puede convivir en estado de libertad, se impone una forma de solución y esa forma pacífica es el proceso. El proceso es un método de debate que concluido da lugar a la sentencia. Con la sentencia se pretende, se busca restablecer ese orden inicialmente alterado por el conflicto y de esa manera restablecer la paz social. Pero ¿qué pasa cuando obtenida la sentencia y aquellas sentencias de condena que lo que hacen es concretar una norma general, ley, en una imposición de conducta particular, pague? ¿Qué pasa si quien tiene que pagar no lo hace? La forma de transformar la realidad y de lograr que se cumpla lo que la norma general originariamente había establecido es la ejecución procesal. Se ejecuta, usted no paga. Tomamos algo de su patrimonio, lo ejecutamos, lo realizamos y le entregamos al acreedor el dinero que estaba reclamando. Pero sabemos todos que hay obligaciones en las que no se pueden ejecutar bienes, porque no son bienes los que se reclaman. Hay obligaciones de hacer, y obligaciones de hacer cuya realización no puede ser sufrida por un tercero, que necesariamente tiene que realizar el condenado en forma personal. De ahí que puede ser el caso que tengamos sentencias inejecutables. Ahora bien, si tengo una norma de conducta particular sentencia que no puedo ejecutar, alguna manera tiene que haber
para lograr que quien tenga que realizar esa conducta la haga. Y ante la imposibilidad de ejercer violencia física sobre esa persona, es aquí donde aparece el instituto de las astraentes. Pero solo para este caso. Lo que hacen las astraentes, lo que hacen las facultades combinatorias, es transformar en coercible una obligación naturalmente incoercible. Y ese es el límite de las medidas combinatorias, de las facultades combinatorias. El juez no puede establecer astraentes para una obligación de hacer, una obligación de dar, o de hacer que puede ser suplida por la actividad de un tercero. En esos casos, la solución es la ejecución, no la combinación. Solo es posible la combinación en el caso de las obligaciones de hacer que no pueden ser suplidas por terceros, o de no hacer. Aquellas cuyo cumplimiento es ineludiblemente personal del condenado. Durante el proceso hay dos inconductas o dos aspectos de inconducta que pueden ser identificados. Puede haber inconducta por exceso de lenguaje, o puede haber inconducta cuando se obstruye el proceso. Los límites son distintos para ambos. Siempre hay un trasfondo de tener cuidado con el derecho de defensa. Eso sobre todo en el caso de las inconductas por exceso de lenguaje. Esto es una cuestión de medida. Cuando hay un exceso en la expresión de los litigantes, el juez cuenta con la posibilidad de percibir la facultad de multar, puede ordenar testar, puede ordenar desglosar el documento. El derecho de defensa, el límite de la preservación del derecho de defensa, establece, por una cuestión lógica, por una cuestión obvia, que no se pueda desglosar un documento que hace el derecho de defensa por una sola frase. En eso corresponderá la prestación, el testado de la expresión, pero no el desglose. Es decir, en esto no hay una pauta objetiva, es una cuestión de medida. Pero el límite está en la preservación del derecho de defensa de las partes. En cambio, en las conductas que obstruyen el proceso, se da un elemento más a considerar. Un mismo hecho, realizado por las partes, una inconducta realizada por alguna de las partes, puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidades. Podrá haber una responsabilidad de orden civil, en orden a resarcir el daño ocasionado por esa inconducta. Puede haber una responsabilidad de orden penal, si esa inconducta constituye un ilícito, si constituye un delito. Puede haber una responsabilidad de orden administrativo, si se ha violado el código de ética profesional, y en ese caso habrá un tribunal de colegiados que juzgarán a sus pares. Y por último, puede haber una responsabilidad de orden procesal, y esta es la que nos interesa. El juez está limitado en sus facultades sancionatorias a este tipo de responsabilidad, la responsabilidad procesal. Pero ocurre, este es un dato, que muchas legislaciones, en su repertorio de posibles sanciones aplicadas por este tipo de casos, establecen, por ejemplo, la suspensión en la matrícula o la cancelación de la matrícula. Es decir, sanciones que por su naturaleza corresponden al colegio de abogados, al colegio de letrados, que es quien detenta el poder de policía de la matrícula, y en su caso son ellos los competentes para juzgar cualquier alteración o violación, del código de ética y aplicar este tipo de sanciones, pero no el juez desde el punto de vista procesal, porque si el juez aplica esta sanción y también la puede aplicar en el colegio, esto parecería ser una alteración del principio del non bis in idem.
Debemos crear las ordenatorias. Las facultades ordenatorias, es decir, las que se obtienen juez en relación al proceso, en relación al litigante, en relación al litigio, tienen su punto neurálgico en cuanto a los límites cuando hablamos de las que tienen en relación al litigio, es decir, a lo que se está discutiendo. No hay mayores inconvenientes en cuanto al proceso en sí, es decir, no vamos a un mayor desarrollo porque el juez pueda o no suspender plazos, porque el juez pueda o no habilitar días inhábiles. Eso no ocasiona mayores inconvenientes, pero sí ocasiona inconvenientes cuando, bajo el nombre de facultades ordenatorias, en relación al litigio, se exige o se permite, mejor dicho, porque estamos hablando de facultades, se permite al juez realizar toda diligencia destinada a esclarecer la verdad de los hechos. Es lo que se refiere, por lo que todos sabemos, como medida de dar mejor poder, o el rigor técnico, prueba de oficio. Esta postura, que es ley positiva en muchos lugares, y es una gran corriente doctrinaria y jurisprudencial que se opone a nuestras ideas garantistas, parte de, digo yo, una falacia inicial. Parte de creer que el proceso, que la finalidad primordial del proceso es la determinación de la verdad real. Sin entrar en un mayor desarrollo sobre la prueba de oficio, porque creo que es el tema del expositor que sigue, hago una pregunta. Si el objetivo del proceso es obtener la verdad real, y supongamos por caso que la ley establece una prueba tasada ante la existencia de la cual no queda dudas sobre el resultado final del juicio. Si la obtenemos de entrada inicialmente y el proceso es un método para obtener la verdad y la tengo ahora, ¿para qué vamos a seguir? ¿Para qué vamos a escuchar a la otra parte? ¿Para qué le vamos a permitir probar? ¿Para qué le vamos a permitir alegar? Si lo que estamos buscando, la verdad la tengo ahora, ¿qué sentido tiene seguir el proceso? ¿No es cierto, verdad? Parece que hay algo más, o si no, algo más, algo antes que la determinación de la verdad. El proceso, en realidad, lo que en forma inmediata busca, o lo que hace, mejor dicho, es reglamentar el derecho de defensa en juicio. Es la única manera, la preservación del derecho de defensa en juicio, de dar a la sentencia de validez. No hay justicia. La justicia está en su contenido, pero es el método previo el que le da validez a la sentencia. Y con la sentencia luego se compondrá, se heterocompondrá el conflicto y de esa manera se logrará la ansiada paz social. Pero antes que nada el proceso es un método de discusión, no de investigación. Y si es de discusión, y la palabra discusión empieza con el prefijo di, que se habla de dos. Es escuchar a dos, es permitir organizar la discusión entre dos. Y no es investigación, que significa investigar, estar en la huella. No es un método de investigación, es un método de discusión. Y es un método de discusión ineludible para dotar de validez a la sentencia. Me acercaba recién un Pablito que dice 3 minutos, y esto ocurrió hace 6. Con lo cual tengo que terminar en este instante. Recuerdo que alguien dijo alguna vez, con muchísima lucidez, que una buena exposición debe ser como la minifalda, lo suficientemente corta para ser interesante y lo suficientemente larga como para cubrir el asunto.
no puedo calificarme a mí mismo sobre esta cuestión. Tengo miedo de haber desnudado literalmente la palabra de ser tomada, mis falencias. De todos modos, estos son los puntos para que los tomen, para que los desarrollen, para que los discutamos, y no me queda más decir que ha sido un gusto estar con ustedes.